Bienvenido al podcast del vendedor profesional, yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de negociación. De hecho, el título de este programa es ¿negocias o regateas? Todo esto viene de una conversación con un cliente que me surgió hace unos pocos días, en los cuales me comentaba que era uno de los negociadores más duros con los que había tenido que negociar. Este cliente me decía eso, me decía, Carlos, es que has sido uno de los negociadores más duros que he conocido nunca. Yo normalmente no me veo a mí mismo como un negociador duro, ¿de acuerdo? Sino más bien como un negociador práctico o pragmático, como en el resto de facetas de mi vida, suelo ser bastante pragmático. Y es que lo que suelo hacer es pues valorar cada una de las características de mi producto o de mi servicio e intentar asignarle ese valor al acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis aprender cómo negociar de forma un poco más práctica y sin regatear, os recomiendo que sigáis escuchando este podcast. Lo primero que tenemos que aclarar es la diferencia entre negociación y regateo. La negociación se basa en el intercambio de valores, que al final el valor de un producto o un servicio son algunas de sus cualidades, algunas de sus características. Y como digo, la negociación trata de intercambiar esos valores por precio, por dinero. En cambio, el regateo simplemente es tener un producto o un servicio e intentar conseguirlo de forma más barata sin que pierda ninguna de sus características. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente la gente está bastante acostumbrada a regatear, pero no está tan acostumbrada a negociar. Y ahí es donde la gente que sabemos o somos un poco más metódicos en la negociación, tenemos bastante ganado y tenemos más cosas que conseguir. Hace unos programas hablé de lo importante que era dar un precio lo más barato posible y luego sobre ese precio barato ir añadiendo cualidades o características extra mediante un precio sucesivo, ¿de acuerdo? Era el efecto que hablábamos del café del Starbucks. Es decir, cuando tú llegas y pides un café en el Starbucks, el café no es mucho más caro que el resto de los cafés que puedas encontrar. Si vas a un bar y te pides un café, pues aproximadamente te costará más o menos lo mismo. Ahora bien, si quieres hacer uso de ese café pues en una mesa y además quieres que te lo sirva un camarero, pues te costará un poco más. Si además quieres utilizar el wifi, te costará un poco más. Si además quieres ponerle toppings o quieres ponerle complementos, pues poco a poco todo eso se va sumando al precio base. ¿De acuerdo? Negociar funcionaría de una forma similar. Es decir, cuando un cliente te diga, dame tu mejor oferta, lo que tienes que hacer es nunca darle la oferta más barata. O por lo menos, si le das la oferta más barata, asegúrate de que le has quitado las suficientes características como para poder luego negociar. Normalmente, cuando hablo con un cliente y me dice, dame tu mejor oferta, como digo yo, lo que hago es, cojo mi producto, mi servicio, lo intento dividir en partes más pequeñas y a esas partes más pequeñas le intento asignar un precio. Esto, si trabajáis con productos si trabajáis como vendedores de un producto que no controláis vosotros, ¿de acuerdo? Es un poco más complicado, pero también se puede hacer. Es decir, hay recursos como, por ejemplo, la forma de pago o la forma de envío o el tiempo de envío o el tiempo de servicio o habría 1000 cosas, tendríais que descubrir, y eso es una de las cosas que suelo hacer en mis talleres de negociación, es descubrir aquellos valores o cualidades por los cuales el cliente pagaría un extra, ¿de acuerdo? Entonces, intentad reformular toda vuestra propuesta de valor de vuestro producto o vuestro servicio en base a un precio básico y luego una serie de cualidades o características extra que
valen un dinero extra. ¿De acuerdo? Es como los extras en los coches. Exactamente igual. Entonces, nunca penséis en vuestro producto o servicio como un precio cerrado, porque siempre van a querer lo más barato. Tenéis que pensar en vuestro servicio como un conjunto de características que permiten aumentar o disminuir el valor. Así pues, imaginemos que vosotros, como se dio el caso hace un poco de tiempo en este programa, y era de un oyente que había hecho una oferta para una migración de un software de ERP para una empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que esta empresa, cuando vio la oferta, dijo, vale, yo esto lo quiero a mitad de precio, si no, no te lo compro. En ese momento lo que habría que haberle dicho a la empresa, por así decirlo, es, vale, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Esto y esto tienen este precio, esto tiene tal otro precio, esto tiene tal otro precio. Como digo, normalmente todo eso se organiza, cuando estamos haciendo la planificación de la negociación, se organiza exactamente al revés. Es decir, ¿cuál es lo mínimo sin lo cual mi producto o mi servicio no tiene sentido o no funcionaría? ¿De acuerdo? Entonces, con esa base, pues si habláramos, por ejemplo, de un coche, sin las 4 ruedas, el volante, el motor, el chasis, la carrocería, el coche no funcionaría. Ahora bien, ¿qué cosas son accesorias? Pues, por ejemplo, que los asientos sean de piel o sean de tela. Pues el truco de toda negociación es llegar a decir, señor cliente, ¿qué es lo que usted quiere? Pues mire, yo quiero un coche con los asientos de piel, con ruedas de tal calibre o de tal tamaño, con tal potencia de motor, con tal no sé qué. Muy bien. Eso le cuesta 20.000 euros. Y el cliente dice, uy, 20.000 euros es muy caro, esto vamos a tener que rebajarlo. Y entonces tú le dices, muy bien, pues mire, podemos quitar los asientos de cuero y poner unos asientos normales, y eso en vez de 20.000, el precio baja a 19.500. Ya, pero es que yo los asientos de cuero no hay ningún problema. Pues lo que hacemos es, le cambiamos a usted el motor de 2.200 centímetros cúbicos por el de 1.800 y eso le baja el valor a 1.850, a 18.500 euros, perdón. Entonces, de lo que se trata siempre es de que cuando un cliente te pida que le bajes el precio, tú le pidas que él pierda algo a cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de ahí es donde ese cliente va a empezar a darse cuenta de que está yendo por mal camino. Es decir, que lo que no va a conseguir es lo que tú le has dicho que vale 20.000, tú se lo vas a dejar por 18.000. Porque eso sería reconocer que no valía 20.000, que valía 18.000. Y eso es lo que tú no puedes permitirte. Entonces, si llegas a ese punto en el cual eres capaz de tarificar, por así decirlo, cada una de las partes de tu negocio, pues, por ejemplo, en el caso de este chico que hablábamos del ERP, algunos de los consejos que le di fueron, pues vale, no le incluyas por ejemplo, el mantenimiento, o no le incluyas el soporte, y que el soporte lo pague cada hora aparte. Verás cómo luego te va a decir, cuando llegues el primer día y digas, ay, pues mira, tengo que hacer 4 horas de soporte. Muy bien, 4 horas a 50 euros, 200 euros. Y el tío va a decir, oye, ¿y esto no habría forma de abaratarlo? Y tú le dices, sí, puedes contratar un plan de mantenimiento y soporte que pagando 50 euros al mes te incluye hasta 4 horas de soporte. Venga, vale, pues contrátamelo. Pero ya es un ingreso recurrente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea sería básicamente, es decir, primero, aclarar todas y cada una de las piezas que componen tu producto o tu servicio. Segundo, darle algún precio a esa característica o a esa cualidad, darle algún precio. Tercero, cuando el cliente te pida que le rebajes el precio, rebájale alguna de esas cualidades. Os digo una cosa, si aplicáis esto a rajatabla, como suele ser mi caso, llegaréis al punto en el que cuando el cliente haya intentado bajarte el precio 3 o 4 veces, de 3 o 4 formas distintas, y tú le hayas dicho, oye, mira, no, esto no te lo puedo bajar, a cambio tendrías que perder esta cualidad, o a cambio tendrías que perder esta funcionalidad, o a cambio tendrías que perder esta característica.
normalmente lo primero que piensan es, ¡jo, qué tío más duro negociando! Como me dicen a mí. Pero luego al final agradecen que hayas sido sincero con ellos desde el principio. En cambio, el cliente al que le has dado un precio y sin restar absolutamente ningún tipo de cualidad, le has bajado dicho precio, te pierde un poquito el respeto. Nada más, este ha sido mi consejo por hoy. Como habéis visto, son 3 pasos bastante sencillos para, si bien no ganar todas las negociaciones, al menos no perder en una negociación. Pensad que al final, esto es tan sencillo como, si algo que tú pensabas vender en 20.000, lo vendes en 18.000 y te da igual, es que estabas engañando con el precio al principio. Y si algo que tenías pensado vender en 20.000, al final lo vendes por 18.000 y no tenías pensado bajarle el precio, estás perdiéndolo de tu dinero, estás perdiendo de tu margen. Con lo cual, eres el perdedor en esa negociación. De esta forma, de la forma que os he explicado, si bien no ganarás todas las negociaciones, al menos no perderás en una negociación. Nada más, muchísimas gracias y hasta mañana.